Ontología, introducción, resumen histórico, tercer periodo. En Wolff, la influencia de Leibniz se conjuga con la de la escolástica, partiendo de la idea innata del ser. Wolff crea una metafísica deductiva que intenta determinar a priori las condiciones de posibilidad de todas las categorías de seres. Con él se completa y termina la línea de los grandes representantes del racionalismo nacida en Descartes. Todos ellos se esfuerzan por aplicar a la metafísica el método de las ciencias matemáticas y por construir una ontología geométrico. La obra de Kant es muy diferente, aun cuando se emparente con la corriente racionalista por alguno de sus aspectos y sea el trazado de unión entre el racionalismo cartesiano y el idealismo trascendental de los postkantianos. Su obra se nos presenta como una tentativa de superación del empirismo y del racionalismo dogmático, por el método crítico que debe revelarnos las condiciones de posibilidad de un saber auténticamente científico. Mas esta tentativa aboca a una teoría del conocimiento que pretende superar al empirismo mediante un idealismo subjetivista y que rechaza la posibilidad de la metafísica como ciencia. El uso metaempírico del entendimiento, el ejercicio de la inteligencia más allá del dato fenoménico en el dominio de las ideas puras, no ofrece garantía alguna contra la ilusión trascendental. Kant profesa, pues, un agnosticismo metafísico, al menos en la crítica de la razón pura. Kant cree que la crítica de la razón práctica permite alcanzar los valores metafísicos esenciales: Dios, el alma inmortal y la libertad, los tres postulados implicados en el imperativo categórico u obligación moral. El sistema kantiano realizó un equilibrio inestable entre las dos tendencias opuestas. Por ello debería disgregarse rápidamente y dar lugar a divergentes corrientes de pensamiento. Desde el punto de vista de la metafísica, el más importante es el idealismo trascendental, que, extremando la lógica de la revolución copérnica, suprime la cosa en sí y hace del espíritu el creador de su objeto, y por lo mismo restablece la metafísica en sus derechos de filosofía primera. Pero se trata de una metafísica idealista. La ciencia del ser coincide con la ciencia del pensamiento, puesto que el pensamiento humano, estrechamente emparentado con el pensamiento absoluto, puede tener conciencia de la actividad por la cual éste crea el universo. El mundo no tiene subsistencia propia, existe en la inmanencia del pensamiento absoluto, panteísmo idealista. Fichte inaugura la serie de los grandes metafísicos idealistas y profesa un monismo idealista. El yo absoluto o sujeto absoluto se hace consciente de sí mismo constituyendo el no yo u objeto el mundo, al que se opone como a su propio límite y a quien intenta superar en virtud de su esencial dinamismo. El no yo no tiene subsistencia propia, es en el yo y para el yo, sin que tenga otro papel que el de servir de obstáculo al que hay que vencer. Schelling pretende completar y corregir la obra de Fichte. Él mismo modificó varias veces su propio sistema
y al fin lo dejó inacabado. Desde la primera fase de su pensamiento acentúa la realidad del no yo y profesa un idealismo objetivo que opone al idealismo subjetivo de Fichte. Posteriormente establece como principio de todo un absoluto del que paralelamente emanan la naturaleza y el espíritu, el mundo de la materia y el mundo de la conciencia. Según Hegel, el ser y el pensamiento son idénticos. La ley de lo real coincide con la ley del espíritu, panlogismo. La ley que preside la evolución del espíritu es la dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Este ritmo del progreso del pensamiento es también el ritmo del desarrollo de la realidad. La idea pura se realiza en dos órdenes paralelos, el de la naturaleza, o idea desdoblada en la conciencia, y el del espíritu, o idea unificada en la conciencia. En el mismo espíritu distingue el espíritu subjetivo, que es esencialmente libertad, y el espíritu objetivo, expresión del primero en el derecho, la moral, etc. La síntesis del espíritu subjetivo y del espíritu objetivo es el espíritu absoluto, que se expresa en el arte, la religión y la filosofía. Schopenhauer es el autor de una metafísica panteísta, análoga a las precedentes, pero en la que la realidad fundamental es la voluntad, voluntarismo, y no el espíritu o idea. La voluntad es una potencia irracional y violenta, fuente de desorden y de mal, pesimismo. Mientras el idealismo trascendental se desarrollaba en Alemania, el eclecticismo de Victor Cousin dominaba en la Universidad francesa. El espiritualismo racionalista de Cousin sufrió la influencia de Schelling y de Hegel hasta el punto de que el filósofo francés estuvo durante mucho tiempo inclinado hacia el panteísmo. Posteriormente tuvo puntos de vista más próximos al cartesianismo. Por la misma época, el ontologismo de Malebranche renacía en Italia con Gioberti y Rosmini. Encontró también un eco favorable en algunos profesores de Lovaina, Tits y Ubax. Pronto aparece en Francia una escuela idealista que se inspira a la vez en el racionalismo cartesiano y en el idealismo alemán. El idealismo francés, muy radical en algunos de sus principales representantes, Harmelin y Branchevich, hace imposible la ontología. En Italia, el idealismo de Croce y de Gentil se inspira sobre todo en Hegel, cuya influencia encontramos también en el idealismo crítico inglés de Green, Walsh Bradley, y en el actualismo de Paul Descoster en Bélgica. Entre el empirismo, positivismo, neopositivismo, materialismo, pragmatismo, intuicionismo, etc., y el idealismo, neocantismo, neohegelianismo, idealismo crítico, actualismo, etc., se desarrolla en la filosofía contemporánea un movimiento de retorno al realismo metafísico. Con el empirismo, este realismo reconoce la necesidad de un contacto ininterrumpido con la realidad dada en la experiencia humana, tanto objetiva como psicológica.
Con el idealismo afirma que el dato empírico debe ser valorizado por el espíritu. Supera a la vez el empirismo y el idealismo, afirmando que el espíritu capta en la realidad los valores trascendentes, a partir de los cuales puede elaborarse una auténtica metafísica. Este retorno al realismo metafísico ha sido en un principio obra del renacimiento tomista. El tomismo contemporáneo se relaciona con el mismo Santo Tomás a través de una tradición jamás completamente interrumpida, aun cuando haya sufrido eclipses casi totales. La escuela tomista ha conocido horas de esplendor y ha producido en metafísica obras célebres, como los escritos metafísicos de Cayetano, el Cursus Philosophicus de Juan de Santo Tomás y las instituciones metafísicas de Francisco Suárez. A partir de la encíclica Aeterni Patris de León XIII, la renovación de la metafísica tomista no ha cesado de acentuarse y sería fácil enumerar numerosos e importantes trabajos debidos a metafísicos de esta escuela. Son numerosos también los pensadores contemporáneos ajenos a la escuela tomista por su formación que han trabajado o trabajan aún en la elaboración de una metafísica realista. Citemos a Blondel, a Lavallée en Francia, Hartmann y Heidegger en Alemania. Con frecuencia estos metafísicos alcanzan por nuevos caminos las posiciones clásicas de la metafísica tomista. Este breve bosquejo histórico no tiene otra pretensión que la de atraer la atención del lector hacia las principales vicisitudes de la ciencia del ser y las diversas actitudes que ante ella se ha adoptado a través de la historia. Estas actitudes han sido siempre determinadas por la teoría del conocimiento, pues ella es quien decide la posibilidad de un conocimiento metaempírico que indica los métodos a los que se puede recurrir para llegar a elaborar una metafísica. En cuanto a la solución del problema metafísico fundamental, el de la explicación del universo en su misma realidad, destacan dos orientaciones, el teísmo y el panteísmo, según que se admita un absoluto trascendente o inmanente al mundo.